Bueno, pues hemos escuchado al presidente del Gobierno, que ha respondido al Grupo Parlamentario Socialista. Dolores Padrón ha dicho que Canarias debe tener el mismo reconocimiento que tiene en Europa, también en España. Ha hablado de las políticas de cohesión social, de que es necesario que haya ingresos para mantener un estado del bienestar basado en la sanidad, una sanidad pública, universal, y una educación también pública que no sacrificará, y que si es necesario pues tendrá que subir los impuestos si no hay otra alternativa, pero que será pues la última opción. Ahora le toca intervenir de nuevo a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Dolores Padrón, en su segunda intervención de la mañana. Me alegro de oír su intervención, sobre todo con respecto a los servicios públicos. Es evidente que en esta situación de crisis hay dos maneras de salir. Uno, salir para adelante, todos, los que tienen, los que no tienen, y no dejar a nadie en el camino. Y por eso es el modelo de cohesión social que queremos para Canarias, combinado con esa estrategia de diversificación económica y que a la larga lo único que queremos es generar empleo para todos los canarios, combinado con la formación profesional que va a garantizar que realmente todos entremos en igualdad de oportunidades. Pero en este momento de crisis es evidente que hay gente que lo está pasando muy, muy, muy mal. Y ahí el Gobierno de Canarias tiene que estar. Pero tiene que estar no en una estrategia, tenemos la estrategia a medio y a largo plazo, pero la estrategia a corto tiene que estar. Y en la estrategia a corto tienen que responder. Tienen que responder y tienen que responder para poder ayudar a aquellos que lo necesitan y que igual, pues desde el Gobierno no se nota, pero yo creo que sí, porque este Gobierno tiene un talante distinto con los ayuntamientos y con los cabildos, porque son los ayuntamientos, las entidades locales, las que realmente tienen en la puerta de entrada la realidad más palpable, la más dura de esta crisis. Y por lo tanto yo creo que este Gobierno debe seguir en la actitud de diálogo permanente con las administraciones públicas locales, que son las que canalizan pues, y detectan pues, aquellas dificultades que puede tener su población en materia de formación inicial o empleo, son los que detectan aquellas carencias en aquellas familias donde ningún miembro está parado, aquellos que está empleado, donde se detecta si pues, en esa familia, desgraciadamente, no se cobra ningún tipo de prestación. Por eso animo al Gobierno que en las políticas sociales estoy convencida que la ley de dependencia va a ser mucho más viable con una estrategia de coordinación entre cabildos y ayuntamientos y desde luego que hay que apostar porque la renta básica de reinserción se mantenga. No podemos dejar por el camino a aquellas personas que no tienen derecho a ninguna prestación. Y en eso sí me gustaría que también se mostrara firme. Desde luego que desde el Partido Socialista no somos ilusos, por eso planteamos otra manera al salir de la crisis. Yo no soy una economista no soy economista, simplemente. Y desde luego las teorías de algunos no plantean el mismo rumbo que está planteando pues las teorías neoconservadoras, neoliberales, que está poniendo en práctica el Gobierno del PP. Desde luego, no seré yo quien, pues sí, les puedo recomendar pues tanto a José Luis San Pedro como a Stiglitz, pero igual algunos no lo leen. Y desde luego no es la senda que ellos plantean la que está siguiendo este Gobierno del Estado para salir de la crisis. Quizás leyendo a algunos de estos autores podrían tener una visión mucho más amplia de lo que se podría hacer. Y quizás si también se afanaran en la lectura y vieran lo que significa para un canario la insularidad y la condición de isla, la isla, como decían algunos de aquellos surrealistas que también vivieron una época complicada, pero que yo creo que fueron el cimiento definieron los conceptos y tuvieron claro cuáles eran
los aspectos básicos de una sociedad moderna, quizá porque yo lo estuve muy cerca en un pequeño pueblito de 9 kilómetros cuadrados que se convirtió luego en una ciudad turística, de donde salió esa Q de calidad turística, salió de ahí, la Q esa que es de un señor que se llama Hans Beirat y vive en el puerto de la Cruz, todavía está allí. Él fue el que importó la Q de calidad que ahora se da para toda España. Eso es lo que usted quiere hacer, ¿verdad, señora consejera de Empleo? Usted quiere una Q de calidad para las políticas de empleo que está proponiendo para Canarias y que Zapatero avaló, y avaló con 171 millones de la conferencia sectorial, y avaló con los 70 millones de euros del extinto ITE, y avaló con los 41 millones del PIEC, por 42, me corrige, millones del PIEC, pero no para invertirlos en un modelo o para formar a aquellas personas que tienen que entrar en un modelo productivo distinto, un modelo productivo que no sea coyuntural, ya lo ha dicho el presidente del Gobierno, un modelo productivo que tenga en cuenta las especificidades de Canarias, que tenga en cuenta que las energías renovables son un potencial y que no se pueden suprimir las primas y que necesitamos un marco específico para Canarias. Aquí no estamos pidiendo sino primas. ¿Para qué? Pues para que aquellos empresarios, oye, yo defender a las pequeñas y medianas empresas hay que defenderlas con las manos llenas, no se puede defender solo con la boca chica. Si se le quitan las primas a aquellos empresarios, a los clústeres que están por apostar por las energías renovables, que van a generar 5.000 empleos en Canarias, lo que no se puede hacer es plantear un decreto donde no hay primas a las renovables, porque entonces no entendemos nada. No entendemos nada, o hay algunos que desde la centralidad o desde el nuevo gobierno centralista no cree en el nuevo modelo productivo. Y aparte, yo no me conformo con que van a cambiar el decreto. Mire, obras son amores y no buenas razones. Y lo que hay en el decreto es que no están las primas. No están las primas. Y por lo tanto necesitamos un marco específico para Canarias con respecto al tema de la energía. Y ahí se genera empleo y además se generará empleo cualificado. Y ahí, con esos dineros, si vienen del Estado y si no vienen, ya los ha adelantado el Gobierno autónomo, se podrá formar a personas para que entren en este nuevo nicho de empleo que además no consume territorio. Pero además yo creo que la estrategia de empleo que usted ha planteado y que tiene como el turismo como una prioridad, porque yo lo entendí así cuando usted lo planteaba, el turismo como una prioridad, pero el turismo además enlazado con otras, vamos a decir, especificidades de cada isla. Cada isla, dentro de una estrategia común de promoción, puede tener diferente manera de desarrollar el turismo. Yo, por ejemplo, el turismo no se puede desgajar tampoco del comercio. Pongo como ejemplo de estrategia de diversificación y de cualificación, siempre, y aquí tenemos, no me duelen prendas, está la alcaldesa de La Laguna que se apoyó en una técnica que se llama María Luisa Cerrillos, que además diseña unos planes específicos para zonas deprimidas que conllevan no solo la rehabilitación urbana, que genera trabajo en la construcción, no solo, pero además se conserva el patrimonio, y eso es cultura, y eso es inversión en cultura, pero además genera dinámica en el comercio. Y además los turistas que vienen a Tenerife en este caso y vienen a La Laguna saben a qué vienen. Van a comprar al pequeño comercio. Y pongo La Laguna por no poner el municipio de Puerto de la Cruz, porque también hay un proyecto del 2020 donde la misma técnica está planteando un proceso de rehabilitación para la zona comercial dentro de ese proyecto de Turismo 2020. Y es verdad, turismo, pero cualificando la oferta turística y diferenciándola. Y, por supuesto, mantener las características de los sures, que tienen un turismo distinto, donde no se puede entender el modelo igual que el turismo
que existe en las zonas metropolitanas y el norte, pero haciendo un conjunto de todo ello. O al turismo que se puede plantear para la isla de La Palma, que puede tener turismo, y así lo hemos aprendido del señor Marcos en mi grupo político. Y el turismo en Lanzarote y en Fuerteventura. Pero eso no es compatible con el modelo que el Estado nos quiere imponer, que no quiere imponer, y eso va a generar empleo. Y eso va a generar empleo. Y ese es el modelo que estamos defendiendo y para el que hacen falta, pues, los dineros del Estado y de Europa. Dicho esto, me congratula que haya hecho mención a la igualdad entre mujeres. Dije en mi primera intervención que las mujeres y los hombres, que las mujeres y los jóvenes son un elemento dinamizador y de cambio para Canarias. Hay que prestar mucha atención a estos colectivos, porque ya el consejero de Presidencia en una pregunta, cuando le planteamos qué efectos podría tener la reforma laboral con las víctimas de violencia de género, estamos hablando del derecho a la vida, porque no solo con la píldora del día después y otras cosas se habla del derecho a la vida, es que la violencia de género estamos hablando del derecho a la vida, por cierto. Y hago un paréntesis, si me lo permiten. Los que me conocen saben que a veces pues hago algunos paréntesis. Y con respecto a las mujeres, y hablando de igualdad, pues no sé si se ha visto que va a ser muy difícil que la ministra quiera implantar la píldora por receta, porque ya la Asociación de Ginecólogos de España ha dicho que es absolutamente inocua, se puede utilizar como método anticonceptivo y que además ha evitado muchísimos embarazos no deseados en adolescentes. Por lo tanto, ya le digo que me congratulo también en este tema donde estábamos mal informados. Pero no podemos dar pasos atrás en la lucha contra las desigualdades. Y desde luego, en materia de igualdad, de violencia de género, creo que también se ha hecho, no solo de violencia de género, las mujeres necesitamos espacios mucho más allá de la violencia de género y desde luego darle una patada, no al techo de cristal, es de hormigón, señor presidente. El techo es de hormigón y vamos a ver si podemos hacerle un hueco con la complicidad de este Gobierno y algunos consejeros y consejeras que tiene usted en él. Con respecto a cómo lo hacemos, porque claro, el discurso es hay una crisis tan brutal, desde luego los trabajadores no han tenido nada que ver con ella. Hay una crisis brutal, no hay ingresos, lo más fácil es el discurso de pues hubo una fiesta. Bueno, pues yo no sé quién estuvo en la fiesta, porque yo a los trabajadores siempre los he visto en el mismo sitio. Igual a la fiesta no los invitaron y encima van a tener que pagar la fiesta. Y eso es lo que el Partido Socialista quiere evitar. Entonces, por lo tanto, y no me van a distraer, aunque oigo un murmullo pues bastante pesado por este lado, por recomendación de mi ex jefe, que lo tengo en la tribuna, Juan Carlos Alemán, y desde luego no me van a distraer. Y les digo que sí se puede mantener el estado del bienestar. Es cuestión de prioridades, pero también es verdad lo que usted dice. Hay que mantener el nivel impositivo, no cargar más en el IRPF, la clase media no puede dar más, los trabajadores no pueden dar más. Hay que hacer un estudio del impuesto sobre los combustibles, de otros impuestos indirectos, pues sobre todo aquellos que generan enfermedades que luego hay que tratar y que cuestan dinero al contribuyente. Y, evidentemente, yo creo que hay que plantear la estrategia de dinamización que usted ha puesto sobre la mesa, porque Canarias puede generar dinámica económica, puede generar empleo, puede generar. El turismo no ha caído. Necesitamos cualificar y absorber la mano de obra, nuestra mano de obra. Y ahí también me quedé con un dato que usted planteó y que algunos igual lo quieren desvirtuar. Yo no soy sospechosa de ser nacionalista. Por lo tanto, lo puedo decir tranquilamente y como usted ha planteado que el mercado no puede absorber toda la mano de obra
dio los datos claros y los puso sobre la mesa. Yo creo que sí, que lo que se debería renegociar y plantear al Estado es los cupos, como hace cualquier persona. La gente que viene a trabajar de fuera y los cupos que negocia el Estado con estos países, pues tendrá que negociarlos con Canarias, porque si tenemos personal cualificado aquí, pues tenemos que dar vía y prioridad al personal cualificado de Canarias, aparte de cualificar a nuestra gente, que eso ya está dentro de la estrategia de empleo. No me voy a extender con ella porque tenemos comparecencias en este sentido. Lucha contra el fraude fiscal. Hemos dado datos sobre las rentas altas. Señor consejero de Economía y Hacienda, ahí es donde hay que incidir. Ahorro, pero no acogotamiento, reconocimiento de lo público como un valor necesario y más en época de crisis, modernización de los servicios públicos sin demonizar a los funcionarios porque tengan trabajo, sin demonizarlos, porque el discurso que demoniza a los funcionarios, a veces me quedo un poco, es que, oigan, y casi siempre el que lo hace es un funcionario. Entonces, un funcionario, casi siempre es un funcionario que está en excedencia, o que está de ministro, o que está de ministra, o que tiene... Y es un funcionario, me quedo asombrada a veces. Por lo tanto, sí, la reorganización de la administración pública que ya se ha planteado, la modernización de la administración pública que se ha planteado, pero sin demonizar al personal de los funcionarios públicos, de la función pública. La función pública es necesaria porque es la que tiene que tramitar las ayudas económicas básicas, porque tiene que tramitar la prestación básica de inserción, porque tienen que estar los asistentes sociales en los ayuntamientos y seguir para poder atender a la gente, porque son necesarios los médicos en nuestros hospitales, porque son necesarios los jueces para que emitan justicia y ser todos más iguales ante la justicia. Por eso también felicito por emprender en esta 8 meses, porque no son más. Yo, por si alguno piensa que llevamos 20 años, son 8 meses la modernización de la justicia, porque son necesarios los profesores, los maestros, los profesores de la universidad para seguir teniendo una educación pública, gratuita, de calidad y, lo más importante, para todos. Por lo tanto, gobierne con la gente, no se olviden de la participación ciudadana, no cada 4 años. Abran foros en Internet, utilicen las redes, hablen con los sectores sociales, hablen con las personas que pueden ayudarnos a salir de esta crisis. Necesitamos la implicación de la sociedad civil, no vamos a salir solos. Y desde luego a todos les digo, desde esta tribuna les digo, en contra de una reforma laboral que nos va a hacer tener más parados, esa movilización, esa huelga general, desde luego, desde aquí, moralmente, esta que les habla la apoya. Saldremos de esta crisis, pero saldremos todos. En Canarias saldremos todos, no solo los que más tienen. Saldremos todos manteniendo los servicios básicos, haciendo lo que hay que hacer, que no es lo que el Estado centralista quiere que hagamos, es lo que el Gobierno de Canarias, que nos hemos dado todos los canarios, quiere que se haga. Y como le digo, pero para que salgamos todos, señor presidente, todos, y no dejar a nadie atrás. Tiene nuestra confianza. Dentro de un año volveremos a hablar. Gracias, señora diputada. Para réplica por parte del Gobierno, el señor presidente del Gobierno. Dolores Padrón, que vuelve a criticar la reforma laboral que ha puesto en marcha el Partido Popular y que ha provocado una huelga general que se va a celebrar en este país el próximo día 29, huelga general el día 29 de marzo, que Dolores Padrón dice que secunda moralmente. Muchas gracias por su apoyo al Gobierno. Hablaba de usted que tenemos que tener una estrategia a corto plazo para garantizar la cohesión social. Y efectivamente es muy importante, le estamos hablando de generar las condiciones para que en la próxima década,
en esta década que prácticamente acaba de comenzar, podamos transformar el modelo económico, un modelo económico que nos dé más oportunidades, que mejore el bienestar, pero la vista puesta en la década no nos puede perder de la situación del día a día. Y en el día a día hay mucha gente que pasa dificultades. Y por eso es tan importante seguir impulsando, seguir fortaleciendo, seguir manteniendo las políticas que el Gobierno ha puesto, tiene en marcha y que están contempladas en los presupuestos de la comunidad autónoma como prioridades y que no han sufrido ningún tipo de ajuste en esta etapa de dificultades. Por eso, el Fondo Canario de Financiación Municipal, que es un fondo muy importante, que inicialmente estaba condicionado a la inversión y a mejorar el endeudamiento de las corporaciones locales, por eso se ha modificado para facilitar que los ayuntamientos puedan atender con ese fondo cuestiones de emergencia que se dan en el día a día. Ese es un elemento importante, ¿no? Sabemos de la proximidad de los ayuntamientos, sabemos del que muchos ciudadanos a la primera puerta que tocan es el municipio y por lo tanto hemos facilitado a través del fondo este tipo de políticas. Por eso hemos hecho un esfuerzo importante por mantener el plan concertado, el plan de servicios sociales que mantenemos con los ayuntamientos. Ese con un presupuesto de unos 90 millones de euros que cofinanciamos con los ayuntamientos y plan de servicios sociales del que se atienden alrededor de 300.000 personas todos los años en Canarias, en todos los municipios de Canarias. Por eso mantenemos los 20 millones de euros que significan la Ley de Inserción Canaria, que en este momento a través de ella, siguiendo los itinerarios previstos y que marca la ley, de familias que todos sus miembros en paro, pero con el itinerario que marca la ley para incorporarse al mundo laboral. Por eso los planes de empleo, el presentado recientemente por la consejera de Empleo, Industria y Comercio, tiene ese plan de empleo de emergencia que tiene un objetivo, que es atender precisamente a aquellas familias con más dificultades, darles una oportunidad de trabajo. Por eso la política de vivienda, ayer hablaba de que la hemos canalizado para priorizar el tema del alquiler y esa es la razón fundamental que tengamos en este momento viviendas a 50 euros. Es una política para facilitar una vivienda digna a aquellas familias con rentas inferiores a 12.000 euros y que a través de esta vía pues pueden acceder a una vivienda digna. Por eso las políticas de atención a la infancia, donde también es muy importante esos casi 2.500 niños que tenemos que atendemos en sus distintas, digamos que ámbitos, los menores de familias desestructuradas, pero también todo lo que significa la acogida. Y ese trabajo, creo que muy buen trabajo que se está haciendo con el Banco de Familias Acogentes, con la idea de ir integrando una política de integración, que los niños que no tienen una familia se vean acogidos en el seno de una familia que es totalmente diferente a un centro, con la frialdad de un centro. Y creo que aquí había que invitar y agradecer primero a las familias canarias que están dando ese paso, de inscribirse, de apuntarse en el Banco de Familias Acogidas y que cada día va creciendo porque es un camino ideal para mejorar la integración y crear una sociedad más justa, más justa. Los centros debe ser el último de los instrumentos a utilizar si tenemos las familias que puedan acoger a los niños en desamparo en estos momentos. Y por eso la política de la atención a la dependencia, por eso hacemos un esfuerzo tan importante en Canarias, que significa que la aportación del Gobierno de Canarias, por ejemplo, en estos presupuestos es de 134 millones de euros a la dependencia. El año pasado aportamos 106 millones de euros
crecemos de una forma importante la aportación a la dependencia. He dicho hasta la saciedad y todavía no hemos logrado que se entienda que los datos, los fríos datos que nos llegan de las estadísticas estatales no se ajustan a la realidad, que no nos contabilizan toda la política que llevamos a cabo con los cabildos y con los ayuntamientos, no se contabilizan en el sistema general del Estado, donde solo los números, los fríos números de la prestación de la dependencia a través de las comunidades autónomas el que se refleja. Y no se tiene en cuenta la estructura de Canarias, que es diferente, porque nosotros llevamos 10 años por delante del sistema de la ley de dependencia que se aprueba en el conjunto del Estado. Canarias tenía su propia ley de dependencia. Y la ley de dependencia canaria en estos momentos, que atiende a 41.710 personas, de las que 8.630 reciben la prestación económica. 8.630 que son las que figuran en la estadística porque son los que cobran. ¿Y por qué cobran? Pues porque a estos no les prestamos los servicios. A estos ciudadanos no le prestamos el servicio, porque la ley de dependencia lo que dice, lo que prioriza es la prestación de un servicio. Cuando podemos prestar un servicio, no se paga la prestación. Y hay una incompatibilidad entre las dos cosas. No se puede recibir una prestación, la prestación económica y un servicio al propio tiempo. Y esto no se ha entendido. Ha habido mucha confusión con la puesta en marcha de la ley de dependencia, que espero que poco a poco se vaya clarificando. Pero a esos 8.630 que reciben la prestación económica se suman los 5.677 que atendemos a través de teleasistencia, o los 10.586 que reciben ayuda de domicilio, o los 6.987 que están en centros de día, o los 9.830 que atendemos a través de centros residenciales. En total, 41.710. Quien marca en España, en el Estado español, quien marca la referencia de la política, la mejor política de atención a la dependencia, coincide con aquel territorio que tiene mejores recursos, que tiene más recursos. Pero más recursos en función de su régimen foral especial, que es el País Vasco. Pero el País Vasco, que tiene 2.184.000 habitantes, nosotros tenemos 2.126.000, es decir, similar. El País Vasco atiende a través de su ley de dependencia a 43.811 personas, nosotros atendemos a 41.710. Castilla-La Mancha, que es la otra referencia en función de la población, que tiene 2.115.000 como Canarias, atiende a 38.835. Es decir, que nosotros estamos en el ratio cuando logremos homogeneizar, y espero que a lo largo de las próximas semanas, con los 4 decretos a los que hacía referencia ayer, el decreto que tiene que ver con la compatibilidad de servicios, el decreto que tiene que ver con el reconocimiento a las empresas que pueden prestar estos servicios, o el que regula el acceso o el sostenimiento del sistema, pues que podamos homogeneizar ya los datos con los estatales, y cuando aparezca la estadística no aparezcan los 8.000, sino los 41.000, que son los que de verdad reciben atención a través del esfuerzo económico que hace el Gobierno de Canarias, porque los 134 millones de euros a los que hago referencia son recursos de Canarias. No están contabilizados los recursos del Estado en esta ocasión, porque de los recursos del Estado para la dependencia, el año pasado fueron 29 millones de euros el año pasado, y este año todavía no los tenemos no los contabilizamos en nuestro presupuesto, pendiente de conocer los presupuestos generales del Estado, a ver si se mantiene esa cantidad o qué cantidad es la que se asigna a Canarias. Pero ahí se está haciendo un gran esfuerzo. La actividad económica, hay una cosa que parece que coincidimos todos, ¿no? El gobierno directamente no crea el empleo. El gobierno no crea el empleo. El gobierno no tiene una oficina para dar trabajo. Los gobiernos, lo que hacen es impulsar iniciativas para facilitar, crear las condiciones, el marco, para que las empresas puedan crecer, para que puedan haber nuevos emprendedores, para eliminar obstáculos, que pueda facilitar la actividad económica y por lo tanto haya empleo.
Pero eso así, de despachar las cosas así tan fácil, es decir, el gobierno es el culpable del empleo, el gobierno no crea empleo. No es el que crea empleo. El gobierno crea el marco, tiene que ayudar a crear el marco para que se den las condiciones que pueda haber actividad económica. Y ese marco global, en una economía globalizada, al menos en el ámbito de un Estado, las herramientas fundamentales para generar las condiciones que funcione la economía, esa competencia la tiene el Estado. Y luego nosotros podemos hacer cosas. Pero la competencia fundamental la tiene el Estado para impulsar aquellas medidas que generen las condiciones para que pueda haber actividad económica. Por eso la situación no es el excepcional de un territorio dentro del Estado español, por eso está generalizado la situación, digamos que de la evolución de las tasas de desempleo, claro, teniendo en cuenta de dónde veníamos cada uno. Los que teníamos un desempleo más alto, pues en proporción a eso hemos crecido en desempleo, pero todos los territorios del Estado se han visto afectados y todos arrastrando las secuelas de una economía pues mal planteada en tiempos pasados. Y por eso de comunidades autónomas bollantes hace poquito tiempo, como era Murcia y Valencia, economías muy bollantes, muy potentes, que se permitían pues, hacer cosas importantísimas. Pues hoy tienen serias dificultades y son economías con un endeudamiento espectacular, en algunos rozando el 20% de su Producto Interior Bruto, cuando nosotros estamos en el 8%. Pero es fruto de un crecimiento coyuntural en torno a una actividad, la inmobiliaria, que se ha demostrado que no puede ser apostar solo por temas coyunturales porque generan una concentración de actividad, una concentración de mano de obra importada que luego no retorna y no es valor añadido. Y es necesario las herramientas que da el estado del bienestar para mantener la cohesión. Es decir, tenemos una parte de la sociedad que se pierde actividad económica, no hay trabajo, pero sin embargo tenemos que utilizar los mecanismos, los instrumentos del estado del bienestar para poder mantener la cohesión social y esos gastos sin ingresos. Y por tanto tenemos que pensar mucho en el modelo, que el modelo sea sostenible. Por eso el Gobierno de Canarias, en los que estamos trabajando, los objetivos es afianzar un modelo económico en Canarias que sea más competitivo y que sea más sostenible y menos coyuntural. Y por eso la apuesta por la innovación y la formación. Es decir, eso es facilitar las cosas, eso no es dar empleo, pero es crear las condiciones para que la gente pueda trabajar. Está demostrado que cuanto más capacidad hay desde el punto de vista de la formación, más oportunidades de empleo hay. Y está perfectamente identificado en el seno de la Unión Europea que quien va a tener oportunidades de trabajo en el futuro, en los próximos años, está íntimamente relacionado con la formación. Y por lo tanto es un asunto en el que estamos trabajando desde el punto de vista de la reforma de la formación profesional, como hablaba ayer, pero también atendiendo a los trabajadores en estos momentos sin empleo, a través del camino de la acreditación o de la formación, a través de las escuelas taller, casas de oficio y todas las herramientas que tenemos en marcha para mejorar la formación y cualificación de los trabajadores. Y por eso debe ser un objetivo central para crear las condiciones de oportunidades de trabajo, innovar en nuestras empresas. Mejorar las condiciones de nuestras empresas, que sean más competitivas para que puedan ser más productivas. Una empresa, si es más productiva, hay más capacidad para poder generar las condiciones de contratar a los trabajadores y habrá más empleos de calidad. Y por eso tenemos que abrir nuevos nichos y por eso ese programa del Gobierno que se impulsa desde la Consejería de Economía y Hacienda en colaboración con la Agencia de Innovación de los créditos, de los microcréditos para esas 1.200 empresas de las que hablaba ayer o los créditos participativos para empresas de base tecnológica que utilizando como base, valga la redundancia, los parques tecnológicos que estamos poniendo en marcha,
aquellos que quieran utilizar la infraestructura que se genera en torno a los parques tecnológicos, podamos desarrollar también una actividad económica en torno a la economía del conocimiento, y con lo cual le damos salida a nuestros investigadores, a nuestros científicos, pero aplicado a un desarrollo que tiene que ver con una industria tecnológica en Canarias muy importante y que podemos basar en aquellos recursos que ayer decía, de los que Canarias tiene y que se distingue y que es singular. Y por eso, porque queremos que las condiciones que haya trabajo, los planes de modernización del sector que apuntala a toda la economía canaria, que es el turismo. Y ahí tienen que haber oportunidades, evidentemente. En estos momentos el turismo absorbe el 30% de los puestos de trabajo que tenemos en Canarias, significa el 30% de nuestro Producto Interior Bruto, y puede significar más, pero más y más calidad, más estabilidad y más calidad. Para eso tenemos que mejorar el producto. Y los planes de modernización que están en marcha tienen ese objetivo. Y la apuesta por el apoyo a los nuevos emprendedores también es un camino para generar actividad económica. Nosotros los contratamos, los formamos. Los gestores de innovación tienen una base que les permite poder ser emprendedores. Los programas que tenemos en marcha de apoyo a la emprendeduría a través de las organizaciones empresariales, de los sindicatos, de las cámaras de comercio, donde se hace un esfuerzo ingente, no sé si con la respuesta adecuada al esfuerzo que se hace desde el punto de vista público, pero estamos haciendo un esfuerzo enorme para generar las condiciones que haya más emprendedores. El último año, el año 2011, Canarias es la comunidad autónoma donde más emprendedores han habido de toda España. Y es un camino para dinamizar nuestra economía. Al igual que es un camino para dinamizar la economía y que haya oportunidades, el apoyo a otros sectores, como ayer hablé, al sector primario, a la industria, al comercio, y especialmente en lo que creemos con una gran convicción de que es un espacio de oportunidades para la economía de Canarias, es su internacionalización, mirando las nuevas condiciones que se empiezan a dar tanto en América Latina como especialmente en África. Y ahí es un trabajo que tenemos que complementar con el apoyo del Estado y de la Unión Europea para que haya comunicaciones, que es vital. Y es vital también para generar economía, facilitar las cosas en la Administración. Y por eso estamos en el proceso de simplificación de los procedimientos administrativos, por eso estamos impulsando la Administración electrónica, por eso impulsamos una ley de actividades clasificadas que aprobó este Parlamento, que en estos momentos se encuentra en la fase de información pública de su reglamento, por eso entrará en el Parlamento a lo largo de las próximas semanas una ley de armonización sobre las políticas del territorio. Es decir, todas esas medidas tienen que ver con facilitar las cosas para impulsar la actividad económica, que es la que nos permite darle soporte al bienestar. Decía antes que si no hay recursos, si no generamos actividad económica, si no se crean unas condiciones diferentes en nuestra economía, difícilmente podemos mantener un gasto como el que tenemos en estos momentos. Por eso el objetivo es impulsar la economía. Y evidentemente, en lo que se refiere a la mano de obra, decía del tema de los cupos, yo voy más allá. Yo creo de verdad que una sociedad hoy madura, sin ningún tipo de complejo, tiene que avanzar para priorizar el trabajo para la gente que está viviendo en Canarias. En nuestros programas de empleo tenemos que priorizar. Esto no es un asunto excluyente. Es que en el Reino Unido, en Holanda, en cualquier parte del mundo, se prioriza el trabajo para la gente cuando tiene dificultades, especialmente en estos momentos de dificultad, para la gente que vive en el territorio. Y cuando digo a la gente que vive en el territorio, tenemos gente en el territorio, los que viven en el territorio, gente que ha venido, que lleva aquí años y que tiene que tener una mayor facilidad para acceder a un empleo. Porque es que si nosotros seguimos en la dinámica, como los datos que daba ayer, de que siguen llegando a Canarias 20.000 nuevos activos cada año, es absolutamente imposible bajar las tasas de paro en Canarias a una cifra razonable. Absolutamente imposible. No tenemos capacidad económica para generar las condiciones de bajar la tasa de empleo ya de por sí alta que tenemos, darle ocupación a los 7.000 aproximadamente nuevos canarios o residentes en Canarias que se incorporan cada año como activos y además absorber a otros 20.000 que nos vengan de fuera. Eso es imposible. No hay capacidad en la economía canaria para eso. Por lo tanto, en esas condiciones, evidentemente, lo primero que hay que hacer es la utilización de los cupos, como a lo que se refería la señora Padrón, porque los cupos extranjeros es un tema que se puede regular desde el Estado.
No estamos hablando del otro asunto, que es en nuestros programas de empleo priorizar las contrataciones de los programas que impulsa el Gobierno a la gente que reside en Canarias con un cierto tiempo, sino aquí estamos hablando de el extranjeros de países no comunitarios. Y eso está regulado. Los permisos para el del trabajo a extranjeros no comunitarios tiene que utilizarlos el Estado. Y de los nuevos activos que llegaron el año pasado, lo dije, se han marchado 1.440 de la Unión Europea de Canarias y más de 6.000 peninsulares. ¿Y de dónde vienen los 20.000? De países terceros. Y eso esta comunidad autónoma no lo puede aguantar. No podemos absorberlo. No podemos absorberlo, no tenemos capacidad para absorberlo. Y por eso necesitamos dar argumentos para que haya un equilibrio en estas cosas y que la gente, porque eso es bienestar. Cuando estamos hablando del bienestar, es que el bienestar es tener la oportunidad de trabajar también. Y es que si se trabaja no solamente se tiene el bienestar que produce el tener un derecho constitucional como es el del trabajo, no, sino que además se está aportando a la caja de la seguridad social, se está aportando recursos y estamos generando economía, y como se está generando economía, se está trabajando, podemos tener una mejor sanidad, podemos tener una mejor educación, podemos tener una mejor política de protección social. Y si no hay trabajo, lo que estamos haciendo es que cada día las cargas sociales son más, habrá menos recursos y las políticas serán peores. Y por lo tanto, estas cosas tenemos que pensarlas. Nosotros no podemos plantear estas cosas como blanco o negro. Cuando hablamos de estas cosas tenemos que hablarlas con naturalidad y reflexionando y saber a qué cosas le tenemos que dar prioridad. Y en mi opinión, la prioridad está en atender primero a la gente que vive en Canarias. Canarias debe tener siempre ese espíritu abierto, tolerante, solidario que ha tenido con otros pueblos, sin ninguna duda. Debemos mantenerlo, pero ahora es el momento de priorizar las actuaciones para la gente que está viviendo en Canarias. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, ha concluido esta segunda intervención del presidente del Gobierno, que ha centrado esta exposición sobre todo en el empleo. Ha dicho que el Gobierno es el que crea las condiciones para favorecer ese marco de contratación, pero no es el responsable de la creación de empleo. Le toca el turno ahora del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario en la voz de José Miguel Barragán, de su portavoz. 40 minutos por delante para oír al portavoz nacionalista, otro de los grupos que sustentan al actual Ejecutivo canario. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, señor presidente del Gobierno. Estamos en la fase final de este debate y, por lo tanto, vamos a intentar recapitular. Porque ya le anuncio de que efectivamente el artículo 81 de este reglamento dice que hay un debate al año sobre orientación de política general, pero este año tienen que haber dos. Y el otro va a ser muy pronto, porque es imposible que podamos hacer un debate de orientación de política general con un tema que ha rondado durante todo el debate en el día de ayer y en el día de hoy. Y es que no conocemos un dato fundamental, que son los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, tiene que haber necesariamente un debate para ver cómo eso afecta al principal instrumento de política que tiene un gobierno autonómico, que son los presupuestos generales de una comunidad autónoma. Señorías, este debate, además, en unas circunstancias como las que atravesamos en los últimos años, es que no puede haber un debate de política general anual, porque los elementos son cambiantes. Es decir, ahora mismo cualquier institución, banco, el propio Gobierno, cuando hace su análisis del Fondo Monetario Internacional, de los informes que da la OCDE o los informes propios que saca, insisto, el Gobierno, a los 3 o 4 meses esos informes pueden perder valor. Y pueden perder valor porque hay un montón de condiciones y condicionantes que no están en manos del Gobierno autonómico. Y tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias. Lo estamos viendo aquí, que cada 2 o 3 meses suele haber algún acontecimiento que nos hace hablar de política general. Y desde el año 2008, señorías, los análisis no resisten periodos de 12 meses. Desgraciadamente, no resisten ese tema y, por lo tanto, creo que es conveniente
presidente, de que afrontemos un nuevo debate en estos próximos meses, yo diría días, en base a lo que estamos, sobre un nuevo debate sobre política general presupuestaria. Cómo afecta las decisiones que se van a tomar en el Estado a la política general presupuestaria de la comunidad autónoma. Pero también estamos en un año electoral, en un año donde se dijeron muchas cosas, a finales del 2011, todavía quedan elecciones por hacer, una política de pactos, mayorías absolutas en España, hay un vuelco del mapa político autonómico y aquí en Canarias, señorías, acuérdense de aquella frase que rondó la época en la que se estaba formando el Gobierno de Canarias de que alguien iba a incendiar Canarias. Alguien iba a incendiar Canarias. Pensé que esa frase había pasado a mejor vida. Pero hoy, seguramente porque el Partido Popular consideraba que no quedó bien retratado ayer en el debate del Estado de la Nacionalidad, hoy su máximo líder y ministro se ha despachado con unas declaraciones a primera hora de la mañana en toda Canarias. Y en esas declaraciones, un ministro que se supone que ahora tiene que estar trabajando en eso que llaman el interés general del Estado, y que por lo tanto no debería venir a incendiar Canarias, se despacha esta mañana otra vez dejando caer la idea de que pueda haber un gobierno distinto en la comunidad autónoma de Canarias. Y se lo ofrece a usted, al Partido Socialista, porque con nosotros sí es verdad que no va a ir a ninguna parte durante estos próximos 4 años. Señorías, yo espero que esa etapa de intentar incendiar Canarias, de que cuando vienen aquí el Partido Popular y nos habla de la bronca, ¿quiénes son los que están montando bronca? ¿Quiénes son los que están intentando incendiar Canarias? ¿Quiénes son los que dicen que este gobierno no es legítimo y que están ofreciendo un día sí y otro también cambiarlo? ¿Quiénes? ¿Nosotros? ¿El Partido Socialista de Canarias lo está ofreciendo? No, señoría, lo ha hecho hoy el presidente del Partido Popular y ministro de Industria en una radio en el día de hoy, esta mañana. Además, señorías, solo lleva su gobierno 10 meses reales de gestión, de los cuales 3 son de este año, enero, febrero y lo que tenemos de marzo. Y durante ese tiempo se ha desarrollado una de las principales políticas que tiene que tomar cualquier gobierno, los presupuestos generales de una comunidad autónoma. Y se ha discutido aquí que el Partido Popular nos ha recomendado una y otra vez que no teníamos que aprobar los presupuestos porque ahora los tenemos que cambiar, como si eso tuviera que forzar al Gobierno a esperar a marzo o abril y tomar decisiones de política general a partir de marzo o abril, marcando la agenda del Partido Popular a nivel de Madrid. Pero la pregunta es muy sencilla de contestar. Todas las comunidades autónomas del Partido Popular que aprobaron los presupuestos no siguieron la recomendación de los populares canarios. ¿Por qué aquí hay que esperar al presupuesto general del Estado y en el resto de España sí se pueden aprobar por el Partido Popular los presupuestos? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? No hay ninguna razón, señoría. La única razón es que aquí hay que torpedear. Señoría, su gobierno... Voy a recapitular algunas claves para dar una sensación de que efectivamente creo que el Gobierno en estos 10 meses ha situado un poco lo que es la acción de Gobierno que usted propuso en el debate de investidura. Se han hecho políticas específicas para las pymes en materia de incentivación. Se inició el trámite de la ley de armonización que se prometió. Se ha hecho un esfuerzo enorme en el control del déficit. Hay ajuste y reducción del gasto público en las administraciones públicas, en este caso de las empresas públicas y de la propia comunidad autónoma. No se han subido los impuestos. No se han subido los impuestos y además mantenemos los beneficios fiscales que estaban conquistados en los presupuestos anteriores. Se ha planteado un plan de choque contra el desempleo, además de la estrategia. Hay un mantenimiento de las políticas sociales y de empleo. Se ha planteado la estrategia de innovación hasta el año 2020. Hay un alto índice, que no se ha dicho durante todo el debate, hay un alto índice de ejecución presupuestaria en el año 2011. Y hay una acertada estrategia de promoción y rehabilitación en el sector turístico. Y además se ha retomado la agenda del régimen económico y fiscal. Señorías, con el nuevo Gobierno de España hay incertidumbre ante sus primeras acciones.
Voy a dejarlo ahí por ahora. Incertidumbre. Porque una de las preguntas que se hacen muchos electores del Partido Popular es si el Partido Popular que los llevó a votar, ese que les prometió el cambio con la subida del IRPF y otras medidas que estamos viendo ahora, como las medidas relacionadas con la reforma laboral, era lo que realmente votaron. Pero hay una incertidumbre sobre esa respuesta. Y la respuesta que nos está dando el Gobierno central es que hay una excusa, que encontraron una excusa, es cómo nos encontramos las cuentas, para justificar esas primeras acciones que le prometieron al electorado que jamás y nunca tomarían. Que jamás y nunca tomarían. Pero ya nos están anunciando fuertes recortes por justificar el control del déficit, que nosotros estamos de acuerdo en el control del déficit. Lo hemos demostrado en la pasada legislatura y se está demostrando también ahora. Y las reformas que quedan por anunciar, no las dos que se han hecho, no la reforma laboral y la reforma del sector financiero, las reformas que ha dicho Rajoy el otro día que quedan por anunciar son todavía de más enorme calado. En algunas es posible que estemos de acuerdo, no las conocemos, pero lo cierto es que tenemos el susto metido en el cuerpo viendo las primeras. Decidieron el retraso de los presupuestos del Estado, efectivamente, y esto no lo pueden negar. De hecho, señoría, le voy a corregir una cosa, señor presidente, porque ha hecho usted referencia hoy a un elemento de que los presupuestos se tardan 5 o 6 meses en hacer. Pero, repasando el boletín oficial del Congreso, donde están los objetivos de estabilidad presupuestaria, fíjese lo que dice. Es decir, nos dicen que no hay prisa por aprobar los presupuestos, que no tiene nada que ver con las elecciones andaluzas, pero en el objetivo de estabilidad presupuestaria hay un párrafo metido por ahí que dice: es necesario aprobar el presupuesto del 2012 en un plazo excepcionalmente breve. O sea, ya nos están diciendo que cuando lleguen los presupuestos en marzo no van a estar los 5 meses o 6 meses que normalmente tarda un trámite parlamentario. O sea, ahora, después de las elecciones andaluzas, sí que hay que darse la prisa que no se han dado para presentar los presupuestos. Señoría, me preocupa también en este primer momento lo que llamamos un ataque a lo público. Un ataque que veladamente hay un ataque al sistema democrático, a lo que representa la esencia de la democracia. Un ataque a la política, un ataque a las instituciones para privatizar, un ataque al gasto público. Señoría, los ciudadanos buscan culpables, buscan responsables de lo que ha sucedido. Y curiosamente, señoría, quienes verdaderamente han provocado la crisis no están entre sus objetivos. Alguien ha sabido habilidosamente colocar a los políticos al frente de las responsabilidades. Pero es que lo hacemos hasta entre nosotros mismos. Partido Popular se jactó de decir que la culpa era de Rodríguez Zapatero. Hemos encontrado ahora, cuando han ido a Europa, cuando Rajoy ha ido a Europa, le he dicho: oye, que Zapatero ha hecho todo el plan de deberes que le marcamos, y tú lo que vas a hacer es continuarlo. Así que vete para Madrid y continúa con la política que tienes que hacer. Eso es lo que le han dicho. Y además, si alguno tenía alguna duda de que eso es lo que le han dicho, que se puso gallo con el 5,2 y le dijeron no, el 5,3, dice, vale, el 5,3. Pero me preocupa, señorías, tremendamente lo público. Y también me preocupa que precisamente en este ataque a lo público, cada vez que una empresa de las que se dedica a evaluar el estado de los países, curiosamente siempre salen los informes una semana antes de que los países saquen la deuda soberana a subasta, para que la especulación funcione, para que se rebaje la deuda soberana, para que la tengamos que pagar más cara. Y en el tema del control del déficit público, señorías, hay una necesidad de ajuste que, insisto, también nosotros planteamos, pero creo que hay una obsesión. Hay una obsesión por el control del déficit público. No podemos basar la política en los próximos años si realmente queremos que haya empleo y que haya desarrollo económico en el control del déficit, porque cuando hayamos controlado el déficit, aquí no queda nadie con empleo para seguir trabajando. No queda nadie.
porque habremos destruido todo el tejido empresarial y todos los que tienen la posibilidad de crear empleo. Por lo tanto, sería conveniente, ayer lo decía el señor Román Rodríguez, que se forzara un debate público, un debate también desde las administraciones, de que no pueden estar todos los huevos en la cesta del déficit. Y ahí compartimos, por ejemplo, con el Partido Popular de que el control del déficit sea más relajado, de que Europa nos permita llegar al control del déficit en un tiempo distinto, porque necesitamos también meter dinero en la inversión pública. Si esto no ocurre, señorías, insisto, y solo es el control del déficit, estaremos abocados al fracaso. Y además me preocupa también, señorías, la zona de peligro en la actividad empresarial y concretamente en el ámbito de Canarias. Están ahogados por las deudas, sin crédito, faltos de consumo, con desconfianza, pero también es verdad que hay algunos datos que apuntan al optimismo en el archipiélago canario. Hay que recordar una vez más hoy aquí que precisamente uno de esos sectores, el sector turístico, ha posibilitado crear más de 20.000 nuevos puestos de trabajo en Canarias y hay que felicitarlo. Pero también hay que decir que no todos los empresarios turísticos están contratando a las personas que tienen que contratar en los hoteles. Y si alguno se dice que no es verdad, yo le doy el nombre y el apellido de la empresa de la que estoy hablando o de las empresas que estoy hablando. Hay honrosas exenciones, quizá más del 50 o el 60%, pero hay una cantidad de empresarios que están forzando a los trabajadores en el sector turístico al máximo. Y eso hay que combatirlo con la inspección. Porque lo que no podemos hacer, señorías, es que esos trabajadores no puedan hablar por miedo a que se les quite su puesto de trabajo. Señorías, en el sector financiero, donde se ha hecho ya la reforma, el sector financiero, hay un apoyo estatal y europeo por parte del sistema de la Unión Europea y del propio Gobierno de España al sector financiero. Parte de la culpa del inicio de la crisis, cuando estamos hablando de la crisis inmobiliaria, parte de los bancos. Y se han hecho dos reformas en este país, dos reformas importantes en relación con la reestructuración del sistema financiero. Una la ha hecho el Partido Socialista y otra la acaba de hacer el Partido Popular. Se les ayuda, señorías, pero no ayuda. Se les ayuda, pero no ayuda. Don Román Rodríguez daba el dato ayer de lo que han hecho con el último dinero que se les ha prestado. Han hecho caja. Ustedes conocen a los empresarios después de la última reforma del sistema financiero que tanto nos iba a quedar, junto con la laboral, de que nuestros empresarios o incluso para el consumo privado la gente esté yendo al banco y hayan cambiado las cosas. El dinero se lo están gastando en otra cosa y eso, para eso no vale esa reforma del sistema financiero. No obstante, apunto también que precisamente este fin de semana hay unas declaraciones del presidente del BBVA que dice que ellos ya están en disposición de dar crédito oficial, en este caso a los privados, llámese empresas o personas a título individual, y vamos a ver si efectivamente esto es así. Y desde el punto de vista de lo que es también el índice de confianza, más que el índice de confianza, señor presidente, le quiero hablar del IPC. Hay un dato importante, lo hago en referencia a los empresarios, porque últimamente la Confederación Canaria de Empresarios, decía ayer el Partido Popular, le intentaba afear el tema de que en el tema de las tasas aéreas nosotros nos habíamos equivocado, pues precisamente ayer, viendo que sube dentro del IPC un 6% el incremento del sector transporte, dicen que la culpa de que haya subido un 6%, entre otras causas, entre de las causas fundamentales, es que se hayan quitado las tasas aéreas. Y propone al Gobierno de Canarias y al Gobierno de España que cuanto antes, urge que cuanto antes se pongan en marcha esas tasas. Después me referiré a ellas también con algún comentario más. Señorías, ya he hablado un poco de cómo pueden ser los presupuestos del 2012, referidos al Estado. Hablaré después también de algún dato más en relación a lo que es el estancamiento económico y la recesión, pero me preocupa, señorías, que de estas reformas que estábamos hablando antes, la presupuestaria,
con el ajunte severo del déficit, la financiera, en la que no termina de fluir el crédito, la laboral, con muchísimas incertidumbres y en la que nosotros ya hemos votado. Votamos en contra de la del Partido Socialista y votamos en contra de esta también en el Congreso de los Diputados, porque entendemos que sin garantías de crear empleo no hay más que otra opción, que es la de crear desempleo. Y a eso se ha unido, insisto, la subida del IRPF y, por lo tanto, también menos poder adquisitivo entre las familias. Hay también un elemento que me preocupa, que es la incertidumbre sobre la ficha del presupuesto europeo. Presupuesto 2014-2020, sé que tenemos una pretensión de mantener como mínimo la misma ficha financiera que en el bloque pasado, pero sabe que también que existe una incertidumbre. Ayer decía usted, cuidado, que ahora hay más gente con más problemas y, por lo tanto, con mayor presión sobre la ficha financiera europea. Pero viendo el escenario de los recortes de los presupuestos generales del Estado, viendo el escenario que tenemos aquí en Canarias y viendo también que esos 1.100, 1.200, 1.300 millones que nos podrían venir en esta época de la ficha financiera 2014-2020 desde Europa también puede estar en peligro, obviamente el escenario no se empieza a dibujar de una forma agradable. Y en Canarias, señorías, apuntábamos antes que éramos líderes en turismo, que la ejecución presupuestaria está en el 95,3%, que el comportamiento de los ingresos en el 2011 subió un 3,4%, lo que supuso casi 53 millones de euros más a los presupuestos, que seguimos con una debilidad importante en el sector de la construcción y la industria, que en el control del déficit, y ayer hacía usted una referencia a Madrid desde el punto de vista del control del déficit. No sé si lo recuerda, que al final dijo ayuntamiento. No, lo dijo bien, comunidad autónoma. Comunidad autónoma. Porque ayer mismo, que incluso hubo una algarabada aquí, ¿no? Se levantaron diputados, ¿cómo es posible que te metas con Madrid? Que Madrid es la perla de la corona. Es que ayer en Expansión se publicaba una entrevista del consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. ¿Ven el titular? El titular dice: el déficit de Madrid es mayor de lo previsto. No lo dice nadie, nada más que el consejero de Madrid. ¿Y saben por qué lo dice? Porque se han desfasado en 1.000 millones. En 1.000 millones. No va a cumplir. Va a subir 4 décimas. ¿Y eso quién no lo dice, que va a subir 4 décimas? Eso no lo dice hoy Esperanza Aguirre. Que para controlar los 1.000 millones, lo que van a hacer es subir el transporte en Madrid para frenar el alza del déficit. Esas son las declaraciones, pero que además van a quitarle las becas a los universitarios y que también hará ajustes en educación y sanidad. Señorías, durante todo el debate ha salido la palabra que hay que decir la verdad. Yo no veo que estemos diciendo mentiras, pero sí tenemos que decir alguna cosa de una forma más clara. Y es que el 2014, por lo que pinta ahora mismo, y es posible, como decía antes en el inicio de mi intervención, cada 3 meses hay información nueva, pero por lo que pintan las cosas ahora, señorías, el 2012 será peor, más complicado que lo que habíamos analizado, por lo menos en el análisis que hicimos de los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Quiero referirme ahora, en este tercer bloque de mi intervención, señorías, a los servicios públicos, lo que cuestan los servicios públicos. En Canarias se ha dicho que 7 de cada 10 euros del presupuesto van destinados a las políticas públicas, a las políticas sociales. Pero, señorías, también hay que decir, y lo abro con el debate de si copago sí, copago no, hay un elemento que nunca se saca cuando se habla del copago, y es que los ciudadanos hoy en día ya contribuyen de forma directa, no por la vía de los impuestos, que también, sino que contribuyen de forma directa al sostenimiento del sistema. ¿O es que no se paga el 40%, salvo las excepciones que dice la ley para las personas mayores, etcétera, las medicinas? No se pagan. No hay una política de tasas y precios públicos por determinados servicios que se prestan por parte de la Administración. Señora consejera de Servicios Sociales,
Cuando alguien se queda en la residencia, no hay un acuerdo con la familia para que una parte de sus ingresos forme parte también del pago de ese servicio. Sí, hoy en día existe una política en la que los contribuyentes, los usuarios de los servicios también participan de forma directa. Por lo tanto, no debemos rajarnos las vestiduras. Le llamamos a todo esto, que forma parte también de la política social del gobierno copago. ¿No le llamamos copago? Pues entonces, si no le llamamos copago y existe, hay una vía para trabajar. Señorías, los servicios públicos no pueden verse exclusivamente con criterios economicistas. Nos negamos a ello. Si fuera así, no habría sanidad en muchas de estas islas. No habría servicios públicos en muchas de estas islas porque no serían rentables. Y si la rentabilidad es lo que va a primar, si a una persona se le opera de rodilla o no, entonces que vengan otros a gobernar. Nosotros no estamos dispuestos a aceptar ese balance, el balance de la rentabilidad sobre la prestación de los servicios públicos. Exigimos, señorías, un reparto justo en la financiación autonómica ordinaria. Ahora mismo hay un castigo a Canarias, se ha repetido durante todo el día de ayer. Decimos que hay una pérdida de casi 600 millones de euros anuales. Y además hay un incumplimiento de la inversión media del Estado con el REF. Y además una estrategia que se puso en marcha, ya se curó el salud el PP con el denominado Plan Canarias y decía, no, nosotros eso no lo vamos a financiar, nosotros haremos nuestro nuevo plan, que se llamará Canarias, se llamará como quiera que se llame. Ojalá tengan ustedes algo para Canarias. Pero lo veremos en los presupuestos del próximo 30 de marzo. Veremos si efectivamente existe una política clara para atender a esta parte del país, como se dejó escrita en el anterior gobierno. Lo que la comunidad autónoma deja de ingresar, señor presidente. Tenemos dos datos importantes. Durante el año 2008 y el año 2011, por año, nosotros hemos puesto en manos de los contribuyentes para facilitar el consumo y, por lo tanto, con bonificaciones, o mejor dicho, con beneficios fiscales, para ser más exactos, 919 millones de euros que hemos decidido dejar de recaudar, que forman parte de nuestra política fiscal y que hemos decidido no cobrar. Hemos decidido, este dinero vamos a dejar que esté en manos de los contribuyentes para activar el consumo. Señorías, tenemos 919 millones casi por año que no cobramos a los contribuyentes y que forman parte, insisto, de la cartera fiscal de la comunidad autónoma. Cuando antes estaban hablando de si subida de impuestos sí, subida de impuestos no, creo que también hay un paquete que, sin tocar nuevos impuestos, también se puede referir a los beneficios fiscales que tiene la comunidad autónoma de Canarias. Y también hay que hacer un esfuerzo en la economía sumergida, señor presidente, un esfuerzo, pero no para ir contra la persona que ahora intenta que con los 600 euros, a ver si hace 200 euros más haciendo un arreglillo por ahí, ¿no? O como algunos que van a pescar de costa para ver si venden 3 kilos de pescado y pueden mejorar la renta. No me estoy refiriendo a esa economía sumergida. Me refiero a la que deja millones de euros y en la que todos sabemos que todavía nos queda muchísimo por hacer. Y ahí sí le pedimos que haga un esfuerzo, que ponga toda la carne en el asador que pueda poner la Consejería de Economía por saber exactamente, por aflorar toda la economía sumergida que podamos en estos próximos 3 años. Y además, señor presidente, junto con lo que la comunidad autónoma deja de ingresar, también hacemos un esfuerzo enorme en el control de la deuda pública, porque podríamos endeudarnos más, entre comillas, y no lo hacemos. Por lo tanto, estamos haciendo también un esfuerzo en ese sentido. Y entonces, con todas estas cosas, señorías, si los recortes están al máximo, la eficacia y la eficiencia, ¿podría mejorar algo? Sí. Llevamos ya 3 años aplicando eficacia y eficiencia. 3 años.
pero no es suficiente. Aunque podamos dar una vuelta de tuerca más en la eficacia y la eficiencia en la gestión de los servicios públicos, señorías, ahora mismo, si nos toca un nuevo recorte, ya no habrá falta de eficacia y eficiencia, porque no habrá nada que gestionar. Da igual que sea un gestor magnífico, no va a tener recursos que gestionar. Cualquier nuevo recorte, señorías, va a afectar de forma muy dura y con más riesgo a las políticas sociales. A pesar de la crisis, a pesar de que Canarias puso 73 millones de euros más en los presupuestos del 2012 para estas políticas, en las políticas básicas, señorías, si estos recortes se confirman, las cosas estarán muy duras. Y por lo tanto la pregunta es, ¿recorte de servicios o mejora de ingresos? ¿Recorte de servicios o mejora de ingresos? ¿Podemos actuar sobre los impuestos? El mensaje va a ser que todavía hay que ajustar más. Quizás, me atrevo a insinuar, señor presidente, que la solución puede estar en una combinación de las dos cosas. Pero lo que sí está claro es que los ciudadanos tienen que saber que si efectivamente hay un recorte importante en los presupuestos generales del Estado del 2012, que si además vamos a seguir padeciendo los recortes en el sistema de financiación ordinaria de la comunidad autónoma, señor presidente, las cuentas solo se hacen con números, y 2 y 2 siguen siendo 4. Y por lo tanto va a tener usted que tomar decisiones en torno a si se recorta o si se suben los impuestos para garantizar los servicios públicos que el Estado nos niega a través de la financiación. Y ahí, y termino este bloque, señor presidente, un dato. A mí me parece, hoy ha estado rondando, es verdad que todas las políticas sociales vistas de forma individual son importantes. Es importante la calidad educativa, es importante que el ratio de alumnos por profesor en los colegios sea el adecuado, es importante atender a todas las personas que tienen necesidades en el sistema, pero yo sí he detectado, señor presidente, cuando hablo con los ciudadanos y las ciudadanas en la calle, que lo que es muy difícil de entender a una gente es que porque no hay dinero no se puede operar. Y por lo tanto, le pido, en nombre de mi grupo, que cuando el Gobierno se encuentre ante la tarea del ajuste, tenga muy en cuenta los servicios sanitarios. Es lo que más la gente le preocupa. Además, tristemente también le preocupa aunque vaya por una gripe por urgencia. Entiende que lo suyo es lo más importante. Y, insisto, la salud es un dato importantísimo también para la calidad de vida de los canarios. Me quedan 2 bloques para terminar mi intervención, señor presidente. Uno rápido, referido a lo que son las Canarias-Estado, Canarias-Unión Europea, y ahí ya se ha hecho las referencias adecuadas al tema del REP. Usted hizo en el primer momento también una referencia al estatus de las regiones ultraperiféricas y hacía el balance de que ambas cuestiones tienen que ir por consenso y trabajándose con el resto del Estado. Pero de las primeras acciones del Gobierno de Rajoy habíamos comentado que ya hay algunas que se apuntan, como el campus de excelencia, el tema del Gran Tecán, las primas a las renovables, que no hemos hablado poco hoy aquí de esto, la desalación de agua, que también ya hay aquí en Canarias, sí dice el PP que hay que apoyar el tema de la desalación de agua, pero en el Congreso acaban de votar lo contrario. Vamos a darle una oportunidad de que efectivamente en los presupuestos generales del 2012 aparezca la ficha de la desalación de agua y que todo haya sido que no se quería aprobar esa proposición no de ley. Vamos a darle por lo menos esa oportunidad. Señoría, dice usted o decía ayer que los presupuestos de Canarias son los peores financiados de España. Se había calculado unos 1.500 millones de euros entre 2009 y 2012 en financiación a Canarias y que se pide la revisión del sistema injusto y poco equitativo y que peligran los servicios públicos esenciales si esto ocurre. En el tema de la Unión Europea hablábamos de las líneas específicas del Fondo para el Desempleo, mantener las compensaciones fiscales y económicas del REF, las prórrogas, las ayudas al transporte, las mercancías, todo lo referido a la ficha del POSEI, al tema del sector primario, al tema del sector industrial, sobre todo con los sobrecostes y la lejanía, el REA, es decir, todo lo que forma parte hoy
de la columna vertebral de nuestro estatus en las regiones ultraperiféricas. Ya les explicaba antes que nos preocupan los fondos RUP y me quiero centrar ahora mismo en otro de los temas que están relacionados con la Unión Europea y con el Estado, que es el tema del petróleo. Con el tema del petróleo, señorías, tenemos que hacer una referencia, si me lo permite, a lo siguiente. La primera cuestión es que ya sabemos en qué fecha firmó Repsol con Rabat. ¿Se acuerda, don Miguel, que el otro día estábamos, si teníamos la información, lo firmó el señor Bartolomé Mario Rosso, con Amina Benyadra, directora general de la Oficina Nacional de Investigación y Explotaciones Petroleras, ONAREP, en septiembre del 2003. Por tanto, ese famoso acuerdo para justificar por qué Marruecos ahora no monta la bronca es que hay un acuerdo con Rabat y además está publicado. Simplemente al final fue buscándolo y lo publica El País el 27 de septiembre del año 2003. Después decir también que en esta batalla afortunadamente no está solo Canarias. Hoy hemos visto cómo la patronal teme que el crudo manche la marca canaria o cómo los hoteleros españoles reprochan a Soria que anteponga Repsol al turismo. Pero no me quiero quedar solamente con alguna de esas notas. No vamos a hablar hoy de cómo son las prospecciones y demás. Pero sí me quiero quedar, señorías, con algunas cuestiones que me parecen importantes. Tengo un acta aquí del Pleno del Ayuntamiento de Barcelona en la que la señora Barberá planteaba que el Gobierno y el presidente Zapatero quieren que la gente muera por benceno o por cáncer, refiriéndose a las prospecciones petrolíferas. Pero es que además, señorías, si vamos a lo que ha dicho el Gobierno del vicepresidente tercero del Consejo, Juan Cotino, dice: se ha consumado la barbaridad que nos temíamos. Digo porque aquí se nos acusa de decir palabras huesas, qué barbaridad, qué tonterías están diciendo. Por ello nos opondremos con todos los medios legales. El consejero anunció que los informes que elabora el Consell contra las autorizaciones para realizar prospecciones petroleras serán puestos a disposición de los ayuntamientos afectados, que afecta al turismo. Dice: las prospecciones arruinarán el turismo, que supone el 12,8% del PIB valenciano, el nuestro del 30%, provocando la pérdida de miles y miles de puestos de trabajo. Y la pregunta que nos hacemos los canarios cuando oímos al PP defender con tanto ahínco el petróleo ¿es que el turismo y el medio ambiente del Mediterráneo sí que hay que preservarlo? ¿Y el turismo y el medio ambiente del Atlántico, el que está pegado a Lanzarote y Fuerteventura, ese no hay que protegerlo? Ese es el que no hay que proteger. Señorías, además, dice la Unión Europea en 3 documentos, Parlamento, y 2 documentos, Reglamento y Comunicación del Parlamento. Dice: la explotación de la plataforma de perforación Deepwater Horizon en el Golfo de México el 20 de abril del 2010 y el posterior vertido masivo procedente del pozo de petróleo al fondo del mar provocó daños importantes desde el punto de vista medioambiental, económico y social. La explosión y el incendio posterior causaron 11 víctimas mortales. El vertido de petróleo, hasta que pudo pararse la fuga al cabo de 85 días, y estamos hablando de las mismas profundidades, se calculó en 4,9 millones de barriles de petróleo, 350 a 400 kilómetros de costa afectados. En Europa, la mayor parte del petróleo y del gas se produce en alta mar. Un accidente grave que se produjere en cualquiera de las instalaciones mar adentro de Europa daría lugar a cuantiosas pérdidas materiales, causaría daños al medio ambiente, a la economía y a las comunidades locales y a la sociedad, y pondría en peligro la vida y la salud de los trabajadores. Es necesario reducir la probabilidad de que produzcan accidentes graves en aguas de la Unión. El riesgo de que se produzca un accidente grave de petróleo o de gas mar adentro en aguas de la Unión es significativo, y la fragmentada legislación actual y las diferentes prácticas regulatorias y de la industria no permiten reducir los riesgos de la Unión tanto como sería posible.
Sobre la base de un análisis de frecuencia de los resultados de la industria europea hasta la fecha y de los costes documentados de accidentes pasados, las pérdidas y los daños económicos anuales medios por los accidentes de petróleo y de gas en mar adentro en la Unión Europea está entre 200 y 900 millones anuales. Esta gama, además, es la que van a utilizar para poner después las multas como riesgo de referencia a la evaluación de impacto. Se ha desarrollado un sentimiento generalizado de rechazo entre la población ante el riesgo de nuevos accidentes graves. Observa la ausencia de un fondo de compensación para desastres por contaminación. Pide a la Comisión se presenten medidas legislativas. La legislación medioambiental en vigor aborda una serie de cuestiones que se dan en tierra, pero no en el mar. La Comisión insta a los Estados miembros a que revisen toda la actividad compleja de la exploración de petróleo y gas y que garanticen la aplicación uniforme en toda la Unión Europea de las mejores prácticas en materia de normas. Aunque toda decisión de suspensión de las actividades de perforación en alta mar se deja al criterio de los Estados, la Comisión reitera su llamamiento a esto para que aplique con todo rigor el enfoque de cautela en la concesión de nuevas licencias para actividades complejas de exploración de petróleo y gas y para que examinen si es necesaria una suspensión de dichas concesiones de licencia hasta que los regímenes de seguridad en el alta mar europeo hayan sido evaluados a la luz del accidente de Deepwater Horizon. Es decir, ¿hizo caso el Gobierno de España de alguna de estas recomendaciones de la Unión Europea o se precipitó para favorecer a una sola compañía, que en este caso es Repsol? Una compañía que precisamente no está en estos momentos en el candelero por proteger al medio ambiente. Porque les recuerdo que las concesiones que le acaban de quitar en Argentina, uno de los motivos, aparte de cumplir con el programa de inversión, es porque no han respetado el medio ambiente. Señorías, con esto del petróleo, si el presidente me da esos minutos de gloria y después en la última parte, en la última intervención, haré una referencia, señor presidente, a lo siguiente que quería comentar, que era como quería terminar mi intervención, que es hablando un poco de la hoja de ruta que usted planteaba. Pero por ahora y por los minutos que tengo me voy a quedar aquí. Sí, un momentito, señor Barral. La gloria no se la puedo dar yo, se la tiene que buscar usted. Los minutos sí se los puedo dar yo y los tiene. Usted nos ha dicho ayer y nos ha pedido consenso y diálogo. Vale. Buscar diálogo y consenso. Reconducir situaciones de mutuo acuerdo. De acuerdo. Pero ya sabe usted que cuando aquí se ha intentado plantear la agenda de agravios, nosotros no hemos abierto. Nosotros no dijimos no a las tasas, no dijimos no a las primas de las renovables, no dijimos que el petróleo se tenía que decidir unilateralmente por España. Los que han puesto una agenda beligerante en Canarias ha sido por ahora el Gobierno de España. Nosotros lo que hemos hecho es oponernos a esa agenda beligerante. Usted dice que vamos a entender y que por ahora, como siempre, esta debe ser la hoja de ruta, el diálogo y el consenso. Y yo le digo, vale, de acuerdo. Pero entienda el vale y el acuerdo como en el tono que se lo estoy diciendo. Porque, señoría, basta ya de tanto interés general de España cuando en este no aparece Canarias. Lo repito, basta ya de tanto interés general de España cuando en este no aparece Canarias. Es más, cuando en este además se perjudica a Canarias. Por interés general se perjudica el tomate por el acuerdo con Marruecos. Por interés general se perjudica el plátano. Por interés general se perjudica a los pescadores. Por interés general no tenemos una financiación justa y nos ningunean en el cumplimiento del REF. Y así otras tantas cuestiones, señorías. Diálogo sí, acuerdo sí, consenso también, pero firme, sin tibieza, señor presidente, cuando lo que se trata es la calidad de vida de los ciudadanos canarios. Yo le digo una cosa, este Partido Popular en estos 3 meses ha alejado a Canarias más de España que lo que ha hecho ningún gobierno desde el siglo XIX.
El trato es colonial. Llámese como se llame, colonial. Colonial. Y sí le anticipo una cosa, señor presidente. Yo no quiero ser español de segunda ni de tercera. No sé si esta parte de la fila quiere ser españoles de segunda y de tercera. Yo no. Si los acuerdos y los consensos son para ser españoles de primera, sí. Si no, nosotros tenemos otra hoja de ruta.